La discriminación indirecta es una situación que se produce cuando las normas o las prácticas establecen una medida aparentemente neutra, no discriminadora, pero que en su aplicación afecta negativamente y de manera desproporcionada a los miembros de un grupo o colectivo protegido, generando un impacto adverso en ese grupo. Se produce cuando se establece una diferencia de trato basada en motivos aparentemente inofensivos o neutrales, pero que en su aplicación afecta de manera sumamente desfavorable a los miembros de un grupo especialmente vulnerable. Ejemplo, si yo convoco para un puesto de trabajo solamente varones, sin que implique, por ejemplo, para que manejen un montacargas, sería un motivo prohibido. Pero si es que no digo contrato solamente a choferes varones, pero contrato en general, choferes, pero pongo como requisito, por ejemplo, que pasen por una prueba de fuerza muscular. Aparentemente es una medida neutra. No estoy discriminando a nadie. Estoy diciendo que pasen esta fuerza en un dinamómetro que va a medir cuántos joules de fuerza puede ejercer en una fuerza, por ejemplo, del brazo o de las piernas. ¿Eso es necesario para manejar un montacargas? No. ¿O para manejar un automóvil? ¿Manejar un camión? No, pues porque ahora hay dirección hidráulica, que no hay mayor necesidad de una fuerza extraordinaria. Entonces, es obviamente que cuando se genere, cuando ponga en práctica esa medida aparentemente neutra, que es la medida de la fuerza para el manejo de un automóvil o de cualquier medio de locomoción, va a implicar que mayores hombres son contratados que mujeres. Entonces vemos que hay un impacto adverso sobre un grupo o colectivo, que es el sexo femenino. A veces son discriminaciones indirectas que tienen que ver, que las hacemos de buena fe, o a veces esconden, pues hay una motivación, pero lo hago porque sé como que me lo pueden detectar, lo encubro, ¿no? Entonces, en eso consiste la discriminación indirecta. En otros casos, por ejemplo, y eso lo hemos visto hasta en el Estado, ¿no? Cuando, no sé si todavía se ponen, pero recuerdo cuando era chico y mis primos o adolescentes querían entrar a la escuela de oficiales de algún fuerza policial o militar. Para ser soldado no se pedía mínimo de estatura o era menor, pero para la escuela de oficiales sí se pedía un mínimo de estatura muchísimo mayor, que obviamente, si lo ponemos en la correlación de la estatura, que la altura tiene que ver con condiciones étnicas, como también cuestiones alimentarias, es decir, sociales, económicas, iba un grupo en particular iba a poder ingresar a las escuelas de oficiales y otros no. ¿Y eso tiene algún sentido? No, pero estaba ahí. Para ingresar a la escuela de oficiales, por ejemplo, 1,70 m. Y de repente la población andina, amazónica, o las personas que en su origen han tenido una malnutrición, que es una cuestión no solo étnica, sino socioeconómica. No he logrado talla determinada, pero sí tengo las capacidades mentales como para ser un magnífico oficial. Pero no, eso es una discriminación indirecta. De tal manera que determinados grupos sociales, determinados grupos étnicos entraban nomás a las escuelas de oficiales.
el Estado discrimina también. Y eso es una medida de discriminación indirecta, un ejemplo, ¿no? Veamos, ya yendo a conceptos más concretos hacia lo nuestro, la discriminación remunerativa. Situación que se produce cuando se establecen diferencias salariales o remunerativas basadas en el sexo de la persona sin criterios objetivos. La discriminación remunerativa puede ser directa o indirecta. Recuerden que estamos diciendo situación que se produce cuando se establecen diferencias salariales o remunerativas basadas solamente en el sexo y sin criterios objetivos. Veremos después cuáles son los objetivos, perdón, los criterios objetivos, que puede ser la calificación, el rendimiento, la experiencia, etc. ¿Qué es una política salarial o remunerativa, de la cual vamos a hablar mucho? Son conjuntos de criterios y directrices establecidos por el empleador para la gestión, fijación o reajuste de los diferentes esquemas de remuneraciones de los trabajadores. Obligaciones en cuestiones salariales, que los empleadores, a partir de la ley 30.709, están obligados a informar a sus trabajadores de la política salarial del centro de trabajo. Ojo, esto no quiere decir que debo indicar cuánto ganan todos los trabajadores y que todo el mundo sepa, no. Es informar respecto de las reglas en cuanto a criterios y directrices de cómo se establecen, fijan o reajustan los esquemas remunerativos en una institución o en una empresa. De tal manera que se considere una práctica discriminatoria brindar un trato salarial distinto a hombres y mujeres que cumplan con los mismos requisitos de acceso al empleo y desempeñen las mismas labores, que es lo que en el fondo apunta a la ley 30.709. La ley 30.709 viabiliza el cumplimiento del mandato constitucional de no discriminación y del principio de igual remuneración por igual trabajo a partir de obligaciones concretas. Y la ley anterior, la de no discriminación salarial, la de igualdad de oportunidades, establecían un marco. También decían que era prohibido discriminar, que todos los empleadores deberían tener políticas no discriminatorias, que todos los deberían ganar igual, salvo diferencias objetivas. Sí, pero no hacían concreto la forma de cómo lograr estos objetivos de no discriminación. Bueno, la ley 30.709 plantea esto a través de obligaciones como la determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución de igual remuneración por igual trabajo, de tal manera que la predeterminación de los puestos y funciones con una asignación remunerativa específica, previamente a contratar a alguien, tengo que definir el puesto, las funciones que se van a hacer y la base remunerativa y las políticas para acceder a esa remuneración, mejorar esa remuneración, etc. De tal manera que esta predeterminación impediría la discriminación remunerativa, pues es previa a la contratación de un hombre o una mujer. De tal manera que no se determina por el sexo la remuneración, sino por valores objetivos y razonables vinculados al puesto o función que hemos predeterminado. Entonces, lo interesante aquí es que hay una antelación. Previo a la contratación, tengo que determinar puesto, funciones, remuneraciones, para que sea que venga un hombre o una mujer, pero en la medida que cumpla con
los valores objetivos que pido y que no impliquen una discriminación ni directa ni indirecta, pueda acceder a determinado puesto con determinada remuneración, o ya estando dentro de la relación laboral pueda acceder a mejoras remunerativas, a promociones, a capacitaciones, etc. Entonces, lo principal y la idea que debemos ir asumiendo es que el empleador debe fijar a cada función o categoría establecida en los cuadros de calificación, perdón, cuadros de categorías y funciones, una remuneración. El Estado no nos está metiendo a decir cuánto gana tal o tal persona. No, eso siempre será la libertad del empleador. El empleador puede establecer, obviamente respetando el mínimo, cuánto ganan, cuánto ofrece en el mercado. Muy bien. Lo que le exige ahora la ley es que la remuneración para los distintos puestos que tiene tu empresa tienen que estar predeterminadas. ¿En función de qué? De una predeterminación estableciendo categorías de un cuadro de categorías y funciones a las cuales le asigno una remuneración. Obviamente sin que dicha asignación pueda contener diferencias discriminatorias. En este caso, si solo se sustentan en el sexo del trabajador. Que puede haber diferencias, sí, pero que deben sustentarse en datos objetivos y razonables. Recuerden, no todo trato distinto es discriminatorio. Es discriminatorio cuando no tiene un sustento objetivo y razonable. Una forma de garantizar la igualdad entre varones y mujeres, es decir, de cautelar la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la relación de trabajo, es cautelar o asegurar los planes de formación profesional y desarrollo de capacidades laborales que no contengan criterios diferenciadores discriminatorios. Por eso es que esta es una obligación permanente y dinámica, no solo en el momento de que se asume un puesto, sino que luego en todo el desarrollo de la relación laboral, que implicará pues planes de formación profesional, desarrollo de capacidades, es decir, capacitaciones, planes de promoción. No solo no debe haber discriminación al acceder al puesto y a una determinación remunerada, sino que a lo largo de todo el desarrollo de la relación laboral. El objetivo principal de esta norma es prohibir la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Para ello se han establecido una serie de obligaciones y medidas que ya hemos más o menos ido planteando, pero que aquí las vamos a determinar una por una y luego en las horas y clases siguientes las vamos a desarrollar pormenorizadamente. Primero, determinar categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igualdad de remuneración por igualdad de trabajo. Segundo, establecer concretamente un documento que se llame cuadro de categorías y funciones a las que correspondan condiciones remunerativas no discriminatorias. Además, esta norma también prohíbe el despido, que recoge lo que ya estaba preestablecido cuando se califica como despido nulo por el hecho de el embarazo o la lactancia. La novedad es la prohibición de la no renovación de los contratos temporales motivados por la maternidad. También que se considera como acto de hostilidad la discriminación salarial o la discriminación en el desarrollo de las potencialidades en cuanto a formación, capacitación y promoción. La discriminación en el acceso y desarrollo del empleo. La igualdad de condiciones en la capacitación laboral. Las condiciones de trabajo que garanticen la no discriminación.
Ahora, veamos, esta norma, respecto de la cual hemos hecho esta reflexión, de un poquito más de una hora para entender conceptos esenciales y el sustrato valorativo del, de la ley 30.709 y su reglamento, ahora veamos una cuestión muy concreta. ¿A quiénes se le aplica? Es decir, ¿cuál es el ámbito subjetivo? ¿Y cuándo se aplica o desde cuándo se aplica? El reglamento nos aclara que las disposiciones son de aplicación a los trabajadores y empleadores del régimen laboral de la actividad privada en el sector privado. Es decir, solamente para las entidades privadas. Para el sector público, en cuestiones de discriminación, no se va a aplicar la ley 30.709 y su reglamento. ¿Están desprotegidos? No. Seguirán aplicando la ley, las leyes que hemos citado anteriormente, las leyes, la 26.772, la 27.942 y la 28.938, que es la que contiene el mandato de no discriminación, el mandato de igualdad de oportunidades, el mandato de la ley que determina la prohibición del acceso, la prohibición, perdón, de medidas discriminatorias en el acceso al trabajo. Muy bien. Ahora, eso es en cuanto a quiénes se aplica. Sector privado únicamente. Muy bien. ¿Y desde cuándo? ¿Estas normas están vigentes? Sí, están ya vigentes. Ahora, la norma precisaba, ya que estas normas tienen un mandato de crear cuadros de categorías y funciones, las empresas que ya los tenían, perdón, quienes no los tenían, deben implementarlos. Quienes ya los tienen, deben adecuarlos a el esquema normativo y de requisitos del cuadro de categorías y funciones de la ley. Se dispuso que durante el 2018 el Ministerio de Trabajo dictaría pautas para la elaboración de estos cuadros y de la valorización. ¿Ha cumplido el Ministerio? Sí. La primera guía se dictó el 2018, si no me equivoco, en septiembre, la segunda el 22 de mayo último. Además, la fiscalización comenzó ya, perdón, el 1 de julio del 2019, el día lunes, si no me equivoco, y para las MIPES la fiscalización comenzará el 1 de diciembre. Por lo tanto, las normas están ya vigentes. Las empresas debieron comenzar a partir del 1 de enero del 2019, insisto, 1 de 2019, a cumplir con las obligaciones de la ley 30.709. Y el cumplimiento de estas obligaciones, la SUNAFIL la comenzó a fiscalizar desde el 1 de julio y las comenzará a fiscalizar a partir del 1 de diciembre para las MIPES. Pero para las que no son MIPES, no solo ya desde el 1 de enero del 2019 deberíamos haber ya instaurado todo esto, sino que hay que saber que a partir del 1 de julio la SUNAFIL ya está autorizada o se puso ese plazo, perdón, para comenzar a fiscalizar. Antes de ello, por ejemplo, en marzo, febrero del 2019, ¿estaba obligado o no? Sí estabas obligado, sino que la SUNAFIL todavía no te iba a supervisar respecto de ello, pero ya estabas obligado desde el 1 de enero como empleador de la actividad privada. Y la diferencia de tiempo es en la fiscalización. Ahora, la discriminación salarial, como les dije hace un momento, no debe entenderse como atentar contra las facultades del empleador de establecer salarios, niveles remunerativos. No. Lo que le dice, oye, empleador, tus facultades
para establecer remuneraciones, beneficios, formas de promoción, capacitación o desarrollo al interior de la relación de trabajo, tú las estableces, pero nunca podrán implicar discriminación. Y eso lo vamos a comprobar o te lo voy a exigir a través de dos obligaciones concretas. Establecer cuadro de categorías y funciones y establecer políticas salariales. Por eso es que podemos decir que todo empleador tiene la facultad de establecer sus políticas remunerativas, fijar cuáles son los requisitos para la percepción de la remuneración o beneficios de cualquier otra índole y determinar sus montos, pero sin incurrir en discriminación, sea directa o indirecta por motivo de sexo. Además, también se establece que a veces los montos remunerativos o las políticas remunerativas no solo vienen establecidas por el empleador, sino pueden ser productos de la negociación colectiva. Es decir, no solo de la autonomía individual, sino de la autonomía colectiva. De tal manera que las remuneraciones y beneficios de cualquier otra índole que se soliciten o que se fijen dentro del procedimiento de negociación colectiva deben respetar los criterios establecidos en la ley de los que hemos hablado, igualdad de oportunidades y mandato de no discriminación, y no pueden incurrir en prácticas de discriminación directa ni indirecta por motivo de sexo. Por lo tanto, el mandato de no discriminación es tanto para la actividad para las facultades del empleador como para los entes colectivos en una negociación colectiva que tienen libertad, tanto el empleador como los entes colectivos, de establecer remuneraciones y políticas remunerativas, sí, pero sin que conlleve discriminación directa o indirecta sustentada en el sexo. Por eso que ante la alegación de discriminación, sea por un trabajador, por un organismo representativo de los trabajadores, por un ente administrativo como la inspección, podemos decir que en caso se alegue discriminación directa o indirecta en las remuneraciones por motivos de sexo, el empleador debe acreditar que los puestos de trabajo implicados, es decir, respecto de los cuales estamos diciendo que hay discriminación salarial, el empleador tiene la carga de la prueba de demostrar que no son iguales o no tienen el mismo valor. Muy bien. Y no digo igual remuneración, sino el mismo valor. Vamos a tener que irnos acostumbrando de aquí en adelante en diferenciar el valor del puesto respecto de la remuneración de dicho puesto. El valor del puesto es el valor relativo que se le otorga a un determinado puesto en función de ciertos criterios objetivos respecto del tipo de organización, el objeto social de la organización empleadora. Y la remuneración es ya el monto concreto de lo que se paga a determinado puesto y que debería obedecer al mismo valor, salvo motivos objetivos. Cuando se alegue que los puestos de trabajo no son iguales, se pueden considerar los perfiles de los trabajadores implicados, es decir, hechos objetivos. Dos trabajadores tienen el mismo puesto y ese puesto tiene el mismo valor, pero tienen distinta remuneración. Entonces, alguien puede alegar que hay una discriminación. Ante eso, el empleador tiene que probar y decir que estamos considerando los perfiles, ciertos factores, como por ejemplo responsabilidad,
como por ejemplo antigüedad, experiencia, rendimiento. ¿Mm? Por eso es que tienen distinta remuneración. Eso se puede probar objetivamente. Cuando no hay discriminación, pese que hay diferenciación, como hemos dicho, porque recuerden, no toda diferencia es discriminación, es solamente discriminación cuando está sustentada en hechos prohibidos. En cambio, un trato desigual no será discriminatorio cuando está sustentado debidamente por diferencias salariales objetivas. Por eso es que podemos decir, por excepción, los trabajadores pertenecientes a una misma categoría pueden recibir remuneraciones diferentes cuando dichas diferencias se encuentren justificadas en criterios objetivos como antigüedad, el desempeño o rendimiento, el hecho de estar bajo la aplicación de una negociación colectiva, la escasez de mano de obra calificada para un puesto determinado. Obviamente, cuando objetivamente se puede demostrar que las calificaciones requeridas para un puesto determinado son escasas en el mercado. También el costo de vida, que tiene que ver dónde se presta el servicio, para mantener una igualdad relativa al trabajador que labora en determinada ciudad. Le puedo pagar más o menos porque estas ciudades tienen distinto costo de vida, lo cual se prueba con los estudios del INEI. La experiencia laboral, que es la experiencia, no la antigüedad en la misma empresa, sino la experiencia que traigo previa, que es un valor. El perfil académico educativo, que son las calificaciones. El desempeño, que es el rendimiento. El lugar de trabajo. Por ejemplo, es distinto que yo trabaje, sea administrativa o en parte operativa, por ejemplo, a nivel del mar, que trabajar, por ejemplo, en, un, en una zona altoandina como Chayapalca, ¿no? Por ejemplo, si soy un trabajador que presta servicios médicos en el penal contratado, ¿no? Por ejemplo, aunque el INPE es una institución pública, pero imaginemos que se contrata a una entidad privada para que dé servicios. Es distinto dar servicios a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar con 5 grados en la mañana y menos 9 grados bajo cero en la noche, como está haciendo ahora. El lugar de trabajo es determinante, es un criterio objetivo para establecer distinta remuneración. ¿Por qué? Porque son distintas condiciones en la prestación del servicio. Entonces, estos son los datos objetivos que pueden explicar la diferencia salarial y que ante la alegación, ante la imputación de un acto discriminatorio que se le hace al empleador, el empleador se defiende o hace sus descargos planteando que esa diferencia no es discriminatoria en la medida en que está basada en estos hechos objetivos y que no solo los hago en el descargo, sino tengo que estar en la capacidad de probarlos, ¿no? Asimismo, no hay diferencia, no se considera discriminatorio cuando hay por diferencia horaria, ¿no? Las diferencias o la diferencia en la jornada, las diferencias de los ingresos totales generadas por la realización de trabajo en jornada reducida o en jornadas atípicas o a tiempo parcial no se consideran como discriminatorias, ¿no? La diferencia remunerativa por reorganización. El empleador tiene la potestad y diríamos la obligación de ser el caso que la remuneración de un trabajador, perdón, de mantener la remuneración de un trabajador en un particular nivel o estatus cuando se produce una modificación de la estructura salarial u organizacional o reclasificación o degradación o ajuste razonable, aunque el valor asignado al puesto de trabajo o categoría haya decrecido en el nuevo puesto
por corresponderle una categoría inferior en el nivel remunerativo. Es decir, si reorganizo la empresa y yo que era profesional técnico, ahora en esta nueva calificación soy personal auxiliar. Bueno, digamos que esto está sustentado en una reorganización objetiva. Pero eso no quiere decir que ahora, porque me están poniendo otra calificación, me tienen que bajar de remuneración. De tal manera que yo conservo mi remuneración y el trabajador de las categorías inferiores en la cual me han ubicado, ellos no podrían decir, a mí me discriminan porque esta persona gana más. Gana más porque anteriormente, antes de la reorganización, tenía otro nivel remunerativo. Entonces funciona en ambos sentidos. Muy bien, recordemos esto como claves. Ahora, en la empresa, en la institución, el empleador tiene también el derecho a establecer esquemas de remuneración variable. Es decir, el empleador puede utilizar esquemas de remuneración que varíen, pero debe asegurarse que las condiciones establecidas para el otorgamiento de este tipo de remuneración, como por ejemplo remuneración por destajo, remuneración por productividad o por rendimiento, como pueden ser comisiones, bonificaciones por productividad, premios por productividad, etcétera, sean objetivas y se sustenten en la necesidad de su actividad económica. Los criterios elegidos para la determinación de los esquemas de remuneración variable, que son los que quiere establecer el empleador, pero que obviamente dependan de el tipo de actividad económica. Se darán, por ejemplo, comisiones en el caso de sector, por ejemplo, comercial, sector producción, sector recuperación por ejemplo, de deudas, o cuánto o por ejemplo, el destajo. Y para esto debo definir previamente, para diferenciar y no confundirlos, la comisión se entiende como la remuneración variable e imprecisa condicionada a la realización de un servicio determinado. Por ejemplo, una venta, la colocación de un producto, la cobranza, la recuperación de una deuda, y el destajo es la remuneración variable imprecisa sustentada en una unidad de producción terminada. Por ejemplo, terminar de ensamblar un motor, terminar de lavar un carro, terminar de o procesar, por ejemplo, en la agroindustria, por ejemplo, 1 kilo de espárragos, filetear tantos kilos de pescado, etcétera, escoger o apañar tantos quintales de algodón, etcétera. Esos son los esquemas de remuneración variable. Bueno, lo puede hacer enteramente. Y porque hay un resultado distinto uno del otro, está sustentado en el rendimiento de la persona. Porque la remuneración, en este caso, no está fijada por tiempo, sino por rendimiento. Obviamente, en el fondo, no debe haber un sustrato discriminatorio, directo o indirecto, por motivo de sexo. Además, puede establecer bandas salariales u otras formas de acuerdo con los criterios que se consideren pertinentes para la ejecución de los fines de la empresa y que tienen que ver con la complejidad de la actividad económica, la realización de distintas actividades económicas en el mismo empleador, que pueden justificar tener bandas salariales por actividad económica dentro de la empresa, porque la empresa puede tener actividad extractiva, actividad productiva o de transformación, actividad de comercialización. Entonces podemos haber trabajadores ubicados en distintos sectores que ameritan establecer bandas salariales, ¿no? Para evitar la discriminación, les había mencionado
que se plantea la ley 30.709, categorizar los puestos. El empleador debe evaluar y agrupar los puestos de trabajo en cuadros de categorías y funciones, como llamaremos, y que ya se está, a veces cada norma nueva trae ciertas jergas, ¿no? Ahora, este es nuevo, el CCF, que es muy propio del sector privado, porque ya ustedes estarán preguntando, esto no es nuevo, esto existe ya en el sector público hace años, que es tener el cuadro de asignación de personal, el CAP, o el Manual de Organización y Funciones, el MOF, ¿no? Que son jergas, CAP, MOF. Bueno, eso es en el sector público. Ahora se plantea la obligación para el sector privado que haga algo parecido, que así como en el Estado, cada institución u organismo tiene su CAP, su MOF y su ROF. Ahora, en el sector privado se plantea que todo empleador debe tener su CCF, que es esta nueva jerga, que es los cuadros de categorías y funciones. Perdonen. Que se determinan aplicando criterios objetivos en base a las tareas que supone cada puesto, a las aptitudes necesarias para realizarlas y al perfil de cada puesto. De tal manera que los cuadros de categorías y funciones, los CCFs, son un mecanismo mediante el cual el empleador evalúa y organiza los puestos de trabajo de acuerdo con criterios objetivos y a la necesidad de su actividad económica. La evaluación objetiva de los puestos puede llevarse a cabo por medio de cualquier metodología elegida por el empleador, lo cual no debe implicar discriminación directa o indirecta por motivo del sexo. Muy bien, entonces se nos plantea la obligación de categorizar los puestos, establecer los CCFs. ¿Cuál es el contenido mínimo de los CCFs? Puestos individualizados e incluidos en una determinada categoría. La descripción general de las características de los puestos que justifican su agrupación en determinada categoría. La ordenación o jerarquización de las categorías en base a su valoración y a la necesidad de la actividad económica. Ahora, recordar, como ya dijimos hace un momento, que el establecimiento de estos CCFs no debe implicar la rebaja de la remuneración del trabajador. Los cuadros de categorías, ya habíamos dicho que las empresas que cuenten previamente, porque son unas empresas bien organizadas o porque determinada administración en la empresa, determinado gerente, o porque se les exige su casa matriz, etcétera, ya tenían sus CFs o cualquier sistema de ordenación de categorías de puestos, los pueden mantener siempre que guarden correspondencia con el establecimiento de las obligaciones de la ley 30.709. Y si no guardan correspondencia, deben adaptarlos. Y las empresas que no tenían estos cuadros ya deberían tenerlas desde el 1 de enero del 2019. Y la fiscalización ha comenzado el 1 de julio o comenzará el 1 de diciembre para las MIPES. Insistimos en la libertad de establecer salarios y planes de capacitación. Las remuneraciones que correspondan a cada categoría las fija el empleador, pero sin discriminación. Y el empleador, además de la no discriminación en la libertad de asignar un nivel remunerativo, debe asegurar que luego esa remuneración varíe en funciones de criterios no discriminatorios, es decir, que asegura que en sus planes de formación profesional y de desarrollo de capacidades laborales de sus trabajadores se garantice la igualdad entre hombres y mujeres.
además de tener estos CCFs que van a permitir predeterminar el valor de los puestos para evitar la discriminación, se ha establecido una nueva obligación: informar las condiciones salariales. ¿Y dónde están esas condiciones salariales? ¿Están en el contrato, en un acuerdo, en un memorándum, o ya las sabemos? Aun cuando no estén en la norma, sabemos cuáles son las reglas. Bueno, ahora hay que concretar, agrupar todas estas pautas, criterios, mecanismos, modos, metodologías para establecer las condiciones salariales. Deben estar agrupadas y objetivizadas en un documento denominado política salarial. Y no solo debo ponerlas en este documento que se llama política salarial, sino que debo informar de estas políticas a los trabajadores. Obligación, que debe darse al inicio de la relación de trabajo y durante el desarrollo de la relación de trabajo, de tal manera que habría que informar los cambios que se pudieran dar en el transcurso de la misma. Ojo, las políticas salariales no quiere decir que voy a decir cuánto gana el obrero, el técnico, el administrativo, el auxiliar, el ejecutivo, el gerente. No. Lo que debo decir es, en las políticas salariales por lo menos, y que sí es de deber informar a los trabajadores, es cuáles son los criterios para determinar la valorización de los puestos, cuáles son los criterios para acceder a una mejora salarial, a una capacitación laboral, a un plan de promoción, etcétera. Esas son las políticas. Los cuadros de los CCFs son internos. Es para el empleador o para su equipo o comité de igualdad salarial, no para los trabajadores. Para los trabajadores es la política salarial, donde no hay montos. Lo que hay es criterios, métodos, condiciones, requisitos para la determinación de los valores de los puestos y las formas de movilizarse e ir ascendiendo mediante planes de capacitación, promoción y formación. La información debe recaer en el sentido más amplio de la remuneración o de las políticas, o por lo menos la que tengo que poner en las CCFs, ¿no? Debiendo abarcar toda contraprestación que se da en el servicio, tanto de carácter remunerativo como no remunerativo. Para informar de las políticas salariales a través de este documento que hacemos mención, el empleador debe informar a todos los trabajadores de todas las categorías, de todos los puestos, de todas sus actividades, sobre las políticas salariales, así como los criterios de las evaluaciones de desempeño o de cualquier otro tipo que tengan impacto en las remuneraciones. Para ello, puede entregar el documento o puede conducir reuniones informativas, sea en forma individual o en forma colectiva o por sectores, o enviar comunicaciones escritas con los detalles de la política aplicable. Puede entregar la política salarial al inicio de la relación laboral o cuando voy a hacer un cambio o introducir un mecanismo o iniciar un plan de desarrollo salarial a través de la formación, promoción o capacitación, puedo indicarlo individualmente, grupalmente o a todos los trabajadores. Eso ya depende del empleador. Esta información debe proporcionarse, como decíamos, al momento del ingreso al trabajador o también cuando se produzca una modificación de la categoría ocupacional a la que pertenece el trabajador y también cuando se efectúe una modificación del esquema de la remuneración que se le aplique según la política remunerativa. No constituye requisito que la política remunerativa a ser comunicada a los trabajadores contenga montos. No es obligación y no creo que sea sano que el empleador comunique
que sea tan transparente que comunique cuánto gana desde el trabajador con el puesto de menos valor hasta el trabajador de mayor jerarquía que tiene mayor valor. No, lo que debe conocerse es la política en cuanto a estructura y mecanismos, no en cuanto a montos. Muy bien, antes de entrar a las políticas de discriminación como medidas complementarias en cuanto a la prohibición de despido y no renovación y la compatibilidad de obligaciones familiares y laborales, permítanme hacer un pequeño receso de 5 minutos para estirar piernas, voy a tomar un poco más de agua y poder seguir directo hasta las 10. Bien, 5 minutos, voy a silenciar el micrófono.